Yo reconozco que tengo hoy una cabeza que procesa más lento, que procesa al ritmo europeo, que la economía es mucho más tranquila, que las olas se ven venir y no sé qué, y no sería capaz de hacer negocios así. O sea, perdería toda mi capital en 4 horas. Es que manejan, no te miento, 6 tipos de cambio para el dólar solo. Como, ¿qué hago yo? ¿Cuáles son los beneficios de mi vida y que he heredado? Muchos ni siquiera los he trabajado yo. Yo he tenido la oportunidad de ir a la universidad porque crecí en una familia donde eso era lo que uno hacía. Pero podría haber crecido en otra. Hay una herencia social y económica que me tocó. ¿Qué voy a hacer con eso? Soy muy visual. Imagínate que somos un equipo de remo. Lo principal es que tengamos el bote y los remos, ¿sí? Y el agua. Si no, nada. Pero a partir de ahí estaremos de acuerdo que necesitamos saber a dónde vamos. Objetivos estratégicos. ¿Sí? Ya no hablamos ni de las herramientas, objetivos estratégicos. Y luego que el equipo esté en su mejor condición, física y emocionalmente. Buenos días, Laura. Gracias por venir aquí a Mundo Cero. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Placer. Vamos a empezar por qué decides estudiar empresariales y económicas. Porque yo lo hice también, pero en mi caso fue como casi que me convencieron en mi casa porque decían los números te servirán para algo. Porque yo quería hacer deporte, quería hacer arquitectura, pero se tardaban muchos años. Okay. Pero no tenía un propósito o una pasión por la economía. ¿Cómo fue tu caso? Mi papá era médico y había estudiado medicina, mi mamá también. Mi mamá por vocación, mi papá no es exactamente así, pero queda muy bonito decir que era por seguir los pasos de mi mamá, ¿vale? Pues se conocían de muy jovencitos. Okay. Pero lo cierto es que mi papá luego montó una empresa, seguía trabajando como médico, pero compartía su tiempo con una empresa. Y eso le permitía tener los martes por la mañana libres y desayunar conmigo. Okay. Y tener esa posibilidad de definir qué hacer con su agenda. Y para mí eso era importante. Y creo, no lo sé, no lo he pensado mucho, pero diría que tiene que ver con eso, con la posibilidad de decidir qué hago con mi tiempo, dónde lo pongo. Porque no era solo estudiar ADE, sino convertirme en dueña de mi destino económico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ser yo la empresaria o ser yo la profesional que decidiese qué hacer con su tiempo. O sea, buscando la libertad de tu tiempo, ¿no? Probablemente. Y el link con este recuerdo tan bonito de los martes por la mañana. De conversaciones con tu padre. Sí. ¿Y estudiaste en Córdoba? ¿Eres de Córdoba o...? Soy de Córdoba, Argentina. Argentina, sí. Ya. Estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Era muy impuntual, muy impuntual. Entonces siempre me quedaba fuera del aula. En la Universidad Nacional igual hay asiento en una cátedra para 150 personas, pero hay inscritos 400. Ajá. Entonces hay 150 sentados, 100 en el suelo y el resto se queda afuera. Y yo era de las que me daba. ¿Os dejaban la puerta abierta para escuchar? Las ventanas. Las ventanas. Sí, sí. Y había una regla no escrita de que los de afuera no podíamos preguntar. Okay. Porque si no era una cadena... Lost in translation, ¿no? Sí, claro. O sea, preguntabas desde fuera y te miraban así diciendo, tú calla, llegaste tarde, calla. Así que sí, así fue el inicio, un poco a trompicones. Luego mejoré. Y me contabas antes de empezar la entrevista el movimiento de Córdoba a España. No sé si me lo quieres contar. ¿Acabaste la carrera y...? Acabo la carrera y cuando acabo la carrera empiezo a trabajar en una empresa muy chiquitita como secretaria. A los 3 meses era adjunta de dirección. Y de repente... mi mamá, que además de ser médica era propietaria de la clínica,
le llegan una oferta para poner un negocio Sí. y me lo pasa a mí. Y yo termino poniendo un negocio, un lavadero de coches, con 23 años. Siempre digo que tenía más personas empleadas que años cumplidos. Y esa es mi primera experiencia en el mundo empresarial, donde, bueno, como te puedes imaginar, todo lo que habíamos leído en la carrera, Servía de para repente describía lo que te pasaba, pero no te lo solucionaba, porque ese problema lo tenías tú ahora, Sí. ¿sí? Y estabas solo con tu perro abandonado. Y por motivos vinculados a la seguridad, me entran a robar en casa. Decido vender la empresa, todo sale muy bien, me pongo a trabajar para otra empresa que estaba creciendo con franquicias y yo tenía experiencia con eso también, entonces me pongo a trabajar para ellos, me roban el coche. Y bueno, me pagaron, el seguro me pagó y eso fue lo que pagó el viaje iniciático. 3 meses que se convirtieron en 21 años. No está mal, ¿no? No está mal. ¿Crees que las grandes crisis propician grandes evoluciones? Ya no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial. Que si una empresa sobrevive y crece, tiene que pasar por una etapa de irse a las profundidades. No sé si irse a las profundidades, pero sí las crisis son una oportunidad para crecer y para cambiar. En un entorno de copitos de algodón, uno no desarrolla las skills necesarias ni las competencias necesarias para sobrevivir en otros entornos. Por lo tanto, la crisis, entre comillas, no hablemos de las crisis económicas, sino el que todo tal y como viene entre en crisis es la clave para pegar saltos cuánticos importantes y crecer. ¿Y en qué momento en tu vida en Barcelona entra lo que se llama DEI, que quiere decir diversidad, equidad, inclusión, ¿no? Exacto. ¿Cómo pasas de eso, lavados de coches, franquicias, a llegar aquí a Barcelona y hacer un cambio hacia ese mundo? Mi recorrido aquí en España arranca en consultoría de recursos humanos, por mi desarrollo profesional, por esta palabra tan bonita que tenéis, por mi taraná, por mi manera de vincularme con los clientes como organización, termino sentándome en las mesas de los consejos directivos y hablando de igual a igual con los equipos directivos o con la posición de CEO. Eso me convierte poco a poco en un aliado estratégico desde la perspectiva de generación de estrategias para el negocio. Y yo viro profesionalmente a la consultoría estratégica y desarrollo organizacional, porque básicamente lo que hago es ayudar, acompañar en el desarrollo de un plan estratégico vinculado a un ajuste de la estructura generalmente, o sea, desarrollo organizacional, y luego me quedo haciendo lo que siempre digo que hago, que es perseguimiento. No seguimiento, sino que perseguimiento. Para que se ejecuten los planes estratégicos. Exactamente. ¿Y en qué perfil de empresas empezaste a trabajar aquí o qué tipo de empresas? Mira, diferentes sectores, pero tengo bastante experiencia en el sector del transporte colectivo, tanto público como privado. ¿Sí? He trabajado desde una agencia de comunicación con menos de 20 personas empleadas hasta con el MITMA, el Ministerio de Transporte. He trabajado con el Barça, he trabajado con Meliá, los hoteles. Pero mis clientes de mayor trayectoria conmigo son generalmente vinculados al transporte y al transporte colectivo en particular. Y me decías, bueno, ¿cómo salto? ¿Cómo llego? ¿No? A hablar de... a hacer consultoría estratégica con Empiezo a hacer consultoría estratégica, empiezo a hacer acompañamiento directivo. ¿Te das cuenta que algo falla dentro de las empresas? Me doy cuenta que puedo influir en esas decisiones.
Me doy cuenta que me empiezan a llamar para tener una comida antes de tomar una decisión o de comunicar una decisión, y empiezo a darme cuenta que tengo mucha influencia en esas organizaciones. Y entonces empiezo a ejercerla en el sentido de garantizar que esas organizaciones ganan dinero, porque es la única manera de garantizar de que crean y mantienen empleos, y que además podemos empezar a construir organizaciones que sean más inclusivas y más tolerantes. Pero todo esto se da de manera bastante natural. El clic aparece en el 2020. Sobre enero del 2020 sale en las noticias una conmemoración de los 5 o 6 años de un rapto masivo en Nigeria por Boko Haram, 200 niñas nigerianas, que había ocurrido en 2014, si no me equivoco. A mí me impacta mucho lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? El mundo en el que vivimos. Y a mí me impacta realmente mucho, ¿no? Como, ¿qué hago yo? ¿Cuáles son los beneficios de mi vida y que he heredado? Muchos ni siquiera los he trabajado yo. Yo he tenido la oportunidad de ir a la universidad porque crecí en una familia donde eso era lo que uno hacía. Pero podría haber crecido en otra. Sí. Hay una herencia social y económica que me tocó. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo hago yo para influir en este mundo que se está tiñendo de un color que no me gusta? En esas, como todos sabemos, nos encierran. Entonces, mi trabajo como consultora, evidentemente, todo el mundo repliega. Yo hacía planes estratégicos de crecimiento, todo el mundo repliega. Mi labor se reduce. Por suerte, además, yo estaba en ese momento encerrada con mi perro y con mi hija de 2 años y medio. O sea, no había manera. Es incompatible con la vida trabajar y cuidar de una nena de 2 años y medio para mí. Totalmente incompatible. Entonces, en ese momento se da, además, la situación, no sé si tú recuerdas, pero durante el confinamiento se hablaba mucho de las 7 mujeres que lideraban países que lo estaban haciendo muy bien. ¿Vale? Islandia, Finlandia, Alemania, 7. En ninguno de los artículos periodísticos, pero en ninguno, ni el de la BBC, que es el primero, ni el de La Vanguardia, que igual es el último, ¿vale? Mencionan ninguna métrica que se pueda comparar. No hacen un análisis de las políticas implementadas y los condicionantes o requerimientos del país. Nada. En ese momento, charlas filosóficas vía Zoom mediante, empezamos a hablar de que esto se estaba dando con mi socia, que en ese momento no lo era, que esto se estaba dando porque el mercado internacional estaba cerrado y no había de qué hablar y había que rellenar. Y que cuando se acabase, cuando se abriese el mercado internacional, se iba a dejar de hablar de esto, porque no había métricas que justificasen lo que se estaba diciendo. ¿Vale? Efectivamente. Se dejó de hablar. Se dejó de hablar. Entonces, cuando pudimos volver a la calle, empezamos justamente a buscar la manera de tener impacto. ¿Y cómo sumo esto? ¿Cómo transformo yo el mundo? Yo sé de organización, yo sé de estrategia de negocio. Yo de otra cosa no, pero de esto sí. En el único lugar que sé que puedo influir es en ese espacio. ¿Cómo llevo esa realidad a ese espacio? Y eso se suma al hecho de que no hay métricas. Entonces empezamos a hacer un análisis a nivel internacional de qué es lo que había ahí. Estaba todo fragmentado, o era mujer o era migrante. Las dos cosas a la vez era como difícil de gestionar. O era de más de 40, o mujer o migrante, o madre soltera, que tampoco es lo mismo. Y entonces nos dimos cuenta de que lo que había no alcanzaba y que además, en general, eran de reporting. Todo lo que había era para reportar lo que se estaba haciendo, ni siquiera para calificar lo que se estaba haciendo. Y donde se calificaba, donde había premios, no te permitía aprender, porque no te mostraba lo que el resto hacía. Por lo tanto, había una zona muy oscura ahí, en términos de aprendizaje, no de elección del premio, sino en términos de aprendizaje. Y
Y nos encontramos con esta situación y entonces piensa que nosotros empezamos hablando de diversidad y luego entendemos que es diversidad, equidad e inclusión. Y que diversidad es un porcentaje de representación e inclusión es lo que hace que ese porcentaje de representación tenga voz y voto. Y entonces contratamos a investigadores de la Universidad de Barcelona y desarrollamos un estándar para medir qué estaban haciendo las organizaciones y qué impacto estaban teniendo, para garantizar que no se invertía más de lo necesario, que se invertía en aquellos espacios donde tenía más impacto, que se reducía el riesgo, no solo para las organizaciones en términos de no vas a tener una denuncia por discriminación o acoso, sino porque no va a haber discriminación o acoso, que es la clave. Cosas pasan en todos lados, cosas están pasando en todos lados. El tema es que no lo sabemos, que el canal de denuncia no se utiliza. ¿Por qué? Porque es un invento norteamericano, donde se denuncia hasta la mala atención en un restaurante. ¿Cuántas denuncias has hecho tú? Sí, no, aquí no tenemos la práctica, ¿no? No, culturalmente no es compatible. Y menos, el territorio catalán se ha vuelto muy cosmopolita, pero la cultura catalana no es de denuncia. Entonces, bueno, había que encontrarle la vuelta, generar métricas que tuvieran sentido para el negocio, mientras garantizábamos la extensión de un mundo más inclusivo. Y así conseguíamos, de alguna manera, resolver esta cuestión del legado, cómo lego yo un mundo mejor. Entonces, a través de las métricas, ibas a las empresas que ya asesorabas a intentar implementar esto. Sí. Fue muy interesante porque nunca me hubiese esperado de alguien que me conocía mucho y que había sido cliente mío durante mucho tiempo, que cuando le conté lo que estábamos haciendo me preguntase, ¿y esto le interesa a alguien? Fue muy interesante, fue todo un camino de aprendizaje y por supuesto algunos de los clientes que había tenido durante mucho tiempo fueron los primeros que probaron la herramienta y los primeros que nos dieron feedback desde el punto de vista práctico. Antes de llegar ahí y después de acabar con este estándar, con estas métricas que diseñó el equipo de investigación, investigadores puros y duros, académicos, luego lo que hicimos fueron 3 fases diferentes. La primera fue hablar con especialistas en términos de diversidad e inclusión de diferentes países para ver que lo que estábamos haciendo estaba alineado con las prácticas de quienes más sabían. Lo segundo fue juntarnos con perfiles de grandes compañías y alto nivel jerárquico para chequear si había interés. Como ves, no crecimos como una startup, todo lo contrario. O sea, empezamos con lo que nosotros entendimos que hacía falta y después fuimos a ver si esto les servía o había que ajustar. Y luego lo que hicimos fue pedir que perfiles de muy baja cualificación utilizaran el estándar, porque el estándar tenía que ser muy fácil de utilizar y muy barato en términos de quién lo completa. ¿Sí? Así era incluso más fácil. Y luego lo probamos. Y cuando lo probamos, descubrimos mejoras y demás, y a partir de ahí, estas organizaciones que lo utilizaron tuvieron acceso a una serie de sugerencias para implementar. Y hemos conseguido, por ejemplo, identificar riesgos en procesos que no se habían planteado que podía haber, y por tanto incorporar medidas para paliar esos riesgos. Descubrimos mucha más información de la que la propia organización tenía, no solo en materia de diversidad, porque evidentemente vamos más allá de lo que ellos saben, mapeando la organización. Es decir, y con esto hago un paréntesis. Tenemos planes de igualdad, que es igualdad de género, ¿sí? Sabemos cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos contratados en la organización. Sabemos su edad, sabemos cuándo los contratamos, sabemos su estado civil y si tienen hijos. ¿Sí? No si viven con menores, si tienen hijos, ¿no? Tú puedes no tener hijos y vivir con menores y ser responsable de esos menores, ¿vale? Eso es diferente. Se hacen planes de diversidad que en realidad son los planes de igualdad para el colectivo LGTBI. ¿Cuánta gente del colectivo LGTBI tienes tú en tu organización? No puedes preguntar. La ley te lo permite,
Pero como preguntes y luego se despida a alguien, ese despido va a terminar en un juicio y ese juicio va a terminar siendo nulo. Sobre todo aquí en Barcelona. Entonces no puedes preguntar según qué cosas. La ley te avala, pero no puedes por el riesgo que significa. Ya. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nos hicimos cargo de esa parte. Nosotros podemos decirte... Os hicisteis cargo como empresa consultora externa que se pone a preguntar dentro de la empresa. Exactamente. Entonces, por un lado, devolvemos a la organización representación de lo que se te ocurra, incluso de la cantidad de personas que tienen menores a cargo que no son hijos, y podemos decir, porque la gente lo contesta, podemos decir si son de su pareja, si los tienen momentáneamente, si los va a adoptar, lo podemos decir todo porque la gente responde. Y lo otro que podemos decir es, con toda esta diversidad que levantamos, podemos perfilar muy concretamente cuáles son los grupos que necesitan soporte, que necesitan cuidado, que necesitan conocimiento. Hoy por hoy las organizaciones van a hacer una formación en, da igual, en el procedimiento del canal de denuncia. A todos por igual, porque a todos les tiene que llegar, pero no saben quién sabe y quién no. Imagínate que de repente sabes que solo las mujeres, voy a poner mi caso, solo las mujeres mayores de 40, migradas y con hijos, son las que no saben cuál es el procedimiento para utilizar el canal de denuncia. Imagínate que estamos hablando de que va a ser solo un mail, que con 5 minutos lo lees. No es lo mismo enviar un mail a las mujeres que cumplen este requisito que enviar un mail a toda la organización. Y las métricas son, o sea, la matemática es súper fácil. Sí. Suponte que es que da igual, somos 100 o 3000, con sueldos que van entre, da igual, los 1000 y los 4000. Sí. A 5 minutos por persona, para 3000 personas, con sueldos, da igual, de 1000. Es un montón de dinero. ¿Y cómo cambia la inversión si es solo a las 100, las 45 o las que sean mujeres que son mayores de 40? Entonces nosotros lo que permitimos es ajustar la inversión. La inversión es necesaria, pero vamos a hacer que sea en los espacios que se necesitan, solo para lo que se necesitan, y luego poder medir el impacto. Reducimos el gasto, mejoramos el impacto de la inversión. Alertamos sobre los riesgos y podemos perfilar cuáles son los grupos de riesgo y en qué procesos están. En las empresas que habéis analizado, digamos, comulgan riesgos concretos ¿hay riesgos concretos en común? Si tuvieras que decir los 3 más que os habéis encontrado más en el análisis de todas las empresas que habéis trabajado. Mira, paradójicamente, a nivel de discriminación, ¿sí? Los riesgos de discriminación se centran en género, ¿sí? Educación y origen, nacionalidad. ¿Vale? ¿Educación te refieres a si has estudiado una carrera u otra? Exactamente. Hay algunos sectores donde... ¿Este es el orden? ¿Género, sí. Educación, origen? Sí. Cuando veas top 3, top 5 de denuncias, verás que es en realidad género y origen, ¿vale? Pero para nosotros, con los datos que nosotros tenemos, en el medio tenemos educación, porque nosotros lo medimos y nosotros lo preguntamos, ¿vale? Ese es el top 3 de motivos de discriminación. Pero hay datos más interesantes que esos. Por ejemplo, el 80% de las personas dicen haber visto situaciones de discriminación o acoso en el contexto laboral de la empresa actual. El 80%. Bastante. Es un montón. Sí. 4 de 5. 4 de 5. De ese 80%, el 40% no ha hecho nada. Nada es.
no habló con la persona que estaba siendo sujeto de la situación de discriminación o acoso. Hablamos de discriminación de cualquier tipo y de acoso de cualquier tipo, sexual, laboral, Sí. todo. No habló con la persona que estaba siendo sujeto de esa situación. No habló con la persona agresora, digamos. No informó a la organización por los canales habituales. No lo comentó con otro colega del trabajo. Nada. Es más, tenemos respuestas que dicen, no es mi problema. Y ahí radica la gravedad del dato. Siempre hablamos con las organizaciones que independientemente de los resultados seguramente van a tener que hacer algo básico, que es qué es y qué no es discriminación o acoso, y qué permitimos y qué no permitimos dentro de esta organización. Que no es lo mismo en todas las organizaciones. no Entiendo que se adaptan. Que no necesariamente es lo mismo en todas las organizaciones. Por un tema de los colectivos que tienes incorporados. Imagínate que entras, te contratan para trabajar, ¿sí? Te van a dar información sobre la cultura organizativa, sobre dónde suelen desayunar, sobre qué hacen los viernes, si se van antes o después. Imagínate que en ese mismo momento te expliquen, si ves una situación de discriminación o acoso, esto es lo que tienes que hacer. Es tu responsabilidad como miembro nuevo de la organización advertirnos de estas situaciones. Ahí estás dando dos mensajes muy potentes. El primero es, tú eres tan responsable como el resto de hacer de este lugar un lugar que sea agradable para venir a trabajar. Pero es que además piensa que el resto también. Por lo tanto, haz de este lugar, tú con tu propia contribución, un lugar bonito al cual venir a trabajar. Es un mensaje muy potente y es muy fácil de hacer. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la gente ya está trabajando. Por lo tanto, hay que volver hacia atrás y trabajar la narrativa. ¿Qué es y qué no es? ¿Y qué vamos a permitir? ¿Y qué no vamos a permitir? Y lo que no vamos a permitir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Si es anónimo, si es confidencial, por dónde entrarlo, qué hacer si no quiero iniciar el procedimiento confidencial, cuál es mi alternativa, qué pasa si no me pasó a mí, qué pasa si el otro no lo ve como un acto de discriminación, pero lo es. ¿Has perdido clientes intentando, digamos, haciendo de consultora, pasas a introducir estos elementos? Hay empresas que no hayan querido, o sea, que viendo el resultado del análisis no hayan querido luego seguir contigo porque o no estaban de acuerdo o no querían involucrarse en eso. No he perdido clientes, pero sí tengo que decir que algunos han justificado algunos resultados. ¿Vale? Justificado, ¿quieres decir? Explicado por qué pasan. Como afirmando que tenía sentido que pasaran. Claro, claro. Este es un ejemplo en donde es fácil de justificar. Por ejemplo, empresas que tienen turnos. Sí. ¿Vale? Cuando hacemos preguntas sobre conciliación, las empresas que tienen turnos productivos, lo de la conciliación es una complicación. Porque habitualmente quien elige turno es quien cumple una serie de características. Y ese solo hecho ya es discriminatorio al resto. ¿Vale? Puede ser antigüedad. Y entonces en según qué sectores solo los hombres van a poder elegir turno. En otros, situación familiar, estado parental, digamos. ¿Vale? Y aquí es una conversación difícil con las personas trabajadoras, porque evidentemente yo puedo entender mucho tu situación, pero yo quiero que la mía sea mejor. Entonces, no es fácil. Y en empresas con turnos, este siempre es un tema. Entonces, hasta yo lo justifico. ¿Vale? Eso no quiere decir que no la tengamos que trabajar.
Se han justificado otras cosas en las que no estoy tan de acuerdo, pero eso lo vamos a dejar para... Y luego hay empresas que, bueno, o que hayas trabajado o que sepas que sea un poco lo mismo que sería el greenwashing según qué sectores, ¿no? Pues, decir que estás pro cambio climático, intentando... ¿Hay day washing aquí en las empresas de decir, bueno, sí, voy a hacer esto, lo otro y tal, pero luego no hago...? Es buena la pregunta, es muy buena la pregunta. Se le llama pink washing. Pink washing. Sí. Básicamente porque tiene que ver con el colectivo LGTBI primero, pero a nosotros no nos ha pasado. Cuando llegan a nosotros y después de la conversación que tenemos, ya sea porque nosotros llegamos a ellos o ellos vienen, Sí. Hay un cierto convencimiento y tenemos claro a qué vamos a jugar si entramos en esta dinámica, ¿vale? Pero sí nos ha pasado, por ejemplo, que vamos a una empresa, le explicamos lo que hacemos y nos empiezan a sacar comparativas si nos parecemos a, porque no están de acuerdo con lo que eso significa, porque entienden que eso es lavado de cara y no trabajo profundo. En nuestro caso, por suerte, no hemos tenido eso y es más, no nos había pasado nunca, pero hace unos meses nos pasó que un cliente se acercó diciendo, acaba de terminar el contrato laboral de una persona y ha entrado en el canal de denuncia, no nos ha denunciado por fuera, pero nos ha denunciado internamente, temas de discriminación. Y queremos saber qué pasa. Digo, vale. Y entonces en la conversación me dicen, ¿podemos incorporar a la gente que se ha ido en la evaluación? Porque nos interesa saber los que se han ido voluntariamente o los que se les acaba el contrato, sí, cómo lo vivieron. Porque igual ese es el colectivo más afectado. Porque como saben que se van a ir, no denuncian porque total va a seguir igual. Y quien agrede no tiene consideración porque total se va a ir. Yeah. Y fue muy interesante esta experiencia porque cuando nosotros hacíamos esta ronda de presentación por niveles ejecutivos, alguien nos dijo, esto va a ser brutal para evitar denuncias. ¿Sí? Y para que los despidos se contengan. Y no habíamos tenido nunca hasta ahora una situación donde realmente hubiese una denuncia previa a contactarnos o que nosotros llegásemos justo después de una denuncia. Por lo tanto, es sumamente interesante. Y lo otro es, nosotros intentamos, digamos, ¿por qué surge esto, ¿no? Antes te contaba. Si no hay métricas, no necesariamente se van a justificar las inversiones. Y si no se justifican las inversiones, son las primeras que van a desaparecer cuando la economía vaya mal, ¿no? Cuando haya una redistribución de fondos, es lo primero que se va a dejar de hacer. Pero no es solo eso, sino que la gestión de la diversidad, la equidad e inclusión esté tan imbuida en la gestión de negocio que sea inseparable. Esa es la clave. Cuando está tan vinculada a la cuenta de explotación de una unidad que no puede separarse. Y eso es tan claro como que y esto no lo digo yo por los datos que tenemos nosotros, hay estudios que vienen del 2014, McKinsey, Gallup, la Boston Consulting Group, Deloitte, todos ellos tienen investigaciones vinculadas a esto, de cómo impacta en el rendimiento el tener mujeres en el comité directivo. 25% diferencia entre el más diverso y el menos diverso. Si es de origen, nacionalidad, es del 36% la diferencia. Los liderazgos inclusivos mejoran el 76% del compromiso de los equipos,
Mejora la toma de decisiones en un 20%. Todo eso es dinero. Mejora la productividad, mejora la coordinación, disminuye el ausentismo, mejora la retención de los equipos. Todo eso es dinero. Si yo consigo, yo como individuo, ya no como empresa, si cada uno como nosotros, como individuos, conseguimos garantizar que las organizaciones pierden menos dinero, las organizaciones garantizan puestos de trabajo. Primer paso. Segundo, si garantizando que no pierden dinero, además garantizamos que las personas ponen a disposición de esa organización todo su potencial, les hacemos ganar dinero, ya no solo pierden, sino que ganan. Pero si además por eso la gente justamente puede poner todo su potencial al servicio de una organización porque está bien y está cómoda en esa organización, es que hemos ganado. Es que hemos ganado. Es que la única manera de transformar la sociedad es transformar una a una la vida de las personas. Y nosotros hemos decidido hacerlo desde las organizaciones. Y asumiendo, bueno, entiendo que todo este trabajo lo estás haciendo desde Being Mindset, Sí. que fundasteis hace algún año, no sé si post-COVID o justo coincidió. Post-COVID, ¿no? Cuando sí. empezasteis con todo esto, fundasteis Sí. Being Mindset, que se dedica a hacer estos análisis y a proponer el cambio a las empresas, ¿no? Y asumiendo que, digamos, que las organizaciones cumplan ya con el DAY, ¿no? Sí. Que proponéis, como venías de ser consultora antes, ¿qué crees hoy en día en el 26, más allá de eso, que hace que una empresa funcione o no funcione? ¿Es más importante ahora el propósito hacia un bien común que antes para que las cosas funcionen? Porque parece que cada vez se reclame más, ¿no?, a las empresas o que sean más sostenibles, o que no sé si hay washing por ahí o no, pero Hay de todo. si en realidad para que el público las acepte y compre sus productos o servicios, cada vez tiene que haber más de eso. Hay una conciencia colectiva vinculada a esto. Pero no nos engañemos. Si la economía va muy mal, vamos a comprarlo más barato. Ahí se acabó la sostenibilidad, ¿no? Hablando de ropa, por ejemplo. Por eso es importante que la gestión de la diversidad, la equidad e inclusión esté imbuida en la estrategia de negocio, esté imbuida en la cuenta de explotación de absolutamente todos los departamentos, para garantizar que no desaparece. Pero ¿cómo afecta eso al...? Pongamos un ejemplo de empresas textil. Okay. No vamos a decir nombres, pero... Jamás. Pues eso, hay empresas que hacen ropa barata en países del tercer mundo, Sí. que luego se vende aquí, Sí. y que pues, si la economía va mal, la tentación obviamente es comprar ahí. Y luego habrá empresas que trabajen con gente desde España o desde otro país europeo, que la ropa obviamente para llegar a la tienda les cuesta más dinero, las tienen que vender más caras, y si la economía va mal, pues menos gente les va a comprar, aunque las prendas sean más duraderas, etc. ¿Cómo influye la diversidad, equidad e inclusión en Es muy buena la esto? pregunta. Gracias. Sí, esa organización está compuesta por personas que están comprometidas con la organización, que entienden sobre inclusión y predican con el ejemplo, las decisiones estarán tomadas sobre esa base. Ya está. Ya está. Hoy por hoy Parece difícil, ¿eh? Digo, es una labor titánica. No sé, en una mega empresa de las más grandes del mundo... Es una labor titánica. Eso lo veo muy complicado, ¿no? Si tienen miles de empleados... Es una labor titánica. Hacer
pero en tanto y en cuanto yo y tú trabajemos juntos en la misma organización y yo no esté de acuerdo con las decisiones que estás tomando y yo te lo haga saber cada vez, porque la organización ha conseguido construir un espacio seguro para que yo pueda explicar lo que pasa. ¿Sí? Se llama un espacio psicológicamente seguro, pero yo puedo explicar cuando estoy en desacuerdo contigo. Pero si aún más yo puedo ser quien soy en este espacio y yo resulta que no soy solo yo, sino que es mi departamento y yo, y cada vez somos más, y es uno a uno. No es... ¿Crees que es viable eso en grandes empresas? O sea, hablo esto de empresas que estén haciendo lo que te he dicho, con más de 10.000 empleados, que se genere un cambio como para que se decidan, no vamos a producir en Bangladesh y vamos a producir... No se trata de que no se produzca en Bangladesh. Bueno, sí. No se trata de que no se produzca. Bangladesh y vamos a pagar bien. En condiciones de pagar bien, no vamos a utilizar el trabajo de niños. Ahí es donde cambia. Ahí es donde cambia. Vamos a producir, pero vamos a pagar bien. ¿Qué vamos a hacer con los niños que están trabajando? Porque están trabajando, vamos a poner el hipotético caso de que trabajan porque tienen que sumar dinero a la familia. Vamos a pagar lo suficientemente bien como para que los niños no necesiten trabajar. Pero es que además a los niños los vamos a poner en la escuela, que vamos a construir nosotros. Y eso sí es fácil de hacer. Porque para una empresa que tiene 10.000 empleados o 100.000 empleados en el mundo, tiene dinero suficiente. Dinero seguro. Para hacerlo. Voy a ganar menos dinero, ¿no? O sea, si yo fuera el de arriba, digo, para ponerte ahí contra las cuerdas. Si yo pago más a la gente y en vez de utilizar a niños que trabajan, me gasto dinero o invierto dinero en escuelas para que en un futuro puedan trabajar, ahora mismo me está costando más. Es una inversión a largo plazo. Cada prenda que vendo me está costando más dinero. Es una inversión a largo plazo. Lo mismo pensaron en India cuando empezaron a trabajar con la tecnología. Y hoy desarrollar en India es súper barato. ¿Y cómo me convences si yo fuera el CEO o el jefe, el propietario de esta empresa para empezar a hacer cambios? O para introducir no sé si a través del DEI es como me tienes que convencer o implementando... No hablaríamos de diversidad y inclusión, hablaríamos de negocio, hablaríamos de estrategia y hablaríamos del mundo que queremos legar. Si tú fueses el CEO de una gran compañía, en algún punto habría un legado que quieres dejar. En algún punto. En algún punto habría un legado que quieres dejar. Y en algún punto puede ser porque tú lo tienes, sino veamos, aquí hay empresas, los headquarters de alguna empresa muy, muy grande que cambiaron la gerencia general y la gerencia general está totalmente abocada a temas de sostenibilidad. Totalmente abocada, hay un convencimiento profundo de eso. Y alguien le puso ahí. No todo se rige por la cuenta o los resultados. Yo soy de las que defiende que si no miramos los resultados no tenemos nada que hacer. ¿Sí? Pero hay maneras y maneras de generar esos resultados. Y sí, creo que si me preguntas cuál sería mi deseo más sublime, es que mi hija cierre la empresa, que no sea necesaria, que en menos de, no sé, 30 años no sea necesario. Lamentablemente sí lo será. Lamentablemente. Pero hay que empezar algún día por algún lado. No, en pequeñas empresas lo veo más factible el cambio. En las grandes es donde veo complejo, ¿no? En las grandes hay de todos los colores, en términos de posicionamiento. O sea que en las grandes veo más el washing porque interesa para parecer que, pero al final priman los accionistas, generar beneficios, bla, 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 bla. Creo bla, que bla. también ahí hay de todo.
Creo que también ahí hay de todo. Creo que también ahí hay de todo. Me reuní con una multinacional el año pasado. No concretamos, no comenzamos a trabajar con ellos. Pero la persona con la que me reuní me decía, nosotros tenemos en un departamento 32 nacionalidades, ¿sí? Y nos interesa mucho saber cómo lo están viviendo, porque preguntamos, pero bueno, igual hay detalles que no tenemos. Entonces me decía, lo podemos hacer local, porque si no es local lo tengo que escalar, y si lo escalo va a pasar por un proceso de decisión tremendo. Si lo hacemos local, hacemos un piloto y luego voy con resultados. Y era la manera de empezar. Y es una empresa multinacional con miles y miles de personas empleadas en diferentes territorios, en algunos territorios muy empobrecidos, no era textil, pero siempre hay alguien desde donde se puede empezar. Y esa es nuestra labor. Hay que buscar a los que o las que quieren hacer. Lo que podamos hacer, hay que hacerlo. Si no pensase así, en el confinamiento, después de las noticias de enero, cuando lo de las 200 niñas de Nigeria, me hubiese muerto de pena, literal. Porque la realidad se hace muy grande y muy difícil de llevar. Y la frustración y la impotencia es inacabable. Pero si no creyera firmemente en que la transformación es de a uno en uno, y no yo de a uno en uno, sino, no sé si recuerdas la película Pay Forward, Cadena de Favores. Sí. Sí. O sea, yo contigo, tú con ella con... Si a través de esta gestión, ya no te hablo de la herramienta que nosotros tenemos, ¿sí? Que por supuesto vendo, ¿sí? Pero yo no te hablo de esto, sino si nosotros conseguimos organizaciones inclusivas, donde la gente pueda dar lo mejor de sí y quiera dar lo mejor de sí, y trabaje bien, y sea respetado por quien es, ¿sí? Le acabamos de cambiar tu realidad igual. Acabamos de cambiar tu realidad. Y a través de tu realidad, la de tu familia y la de tus amigos. Y tú te conviertes en una persona que expande esa onda. Siempre lo explico de la misma manera. Yo soy muy visual. Imagínate que somos un equipo de remo. Sí. Lo principal es que tengamos el bote y los remos, ¿sí? Y el agua. Si no, nada. Pero a partir de ahí estaremos de acuerdo que necesitamos saber a dónde vamos. Objetivos estratégicos. ¿Sí? Ya no hablamos ni de las herramientas, objetivos estratégicos. Y luego que el equipo esté en su mejor condición, física y emocionalmente. ¿Sí? Y ahora lo explico. Si por algún motivo físico o emocional a mí me duele el brazo, yo remo diferente. Si a ti te duele la panza, tú remas diferente. Y ahora te doy 2 datos. La evidencia académica y la práctica dice que cuando estamos sujetos a emociones muy fuertes, no podemos estar más que atendiendo a esa emoción. Si estamos eufóricos, estamos en la alegría. Si estamos rabiosos, estamos en la rabia. Sí. Y no estamos por lo que tenemos que estar. Yo solía dar clase en grado y esto lo explicaba muy fácil. Estaba hablando, estaba dando la clase y en un momento paraba y a cualquiera que estuviese un poquito, no prestando atención, pegaba una bronca monumental, totalmente exagerada. Pero como no estaba prestando atención, no sabía por qué venía. Y acto seguido le preguntaba, ¿a qué hora estás enojado conmigo? Y acá ahora lo único que tenés en la cabeza es esos pensamientos en contra mío, que de bonito no hay ninguno. No hay manera de que yo te enseñe algo ahora. No hay manera de que tengamos ninguna conversación. ¿Por qué? Porque estás centrado ahí. A eso le sumamos un dato concreto.
Cisco Systems, ¿sí? Midió hace 2 años que perdían 12 millones de euros al año por conductas incívicas, le llamaban. Básicamente faltas de respeto. 12 millones de euros al año por faltas de respeto. ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones peor, porque pierde más tiempo, porque es dubitativa, porque se complica la coordinación de acciones y por tanto la productividad de los equipos. Es que, sota caballo rey, si la gente está tranquila, vive en un entorno agradable, puede y quiere dar lo mejor de sí, es que las organizaciones ganan por todos lados. Y el solo hecho de que las organizaciones ganan hacen que esos puestos de trabajo se dignifiquen, se potencien, se garanticen. No para la persona, sino que existan como tales. Ya. ¿Das clase o no sé si das todavía en IQS, no? Decía. Sí. Y lo que hablábamos del cambio en las grandes empresas, ¿no debería introducirse también el cambio en la educación, digamos, en económicas, empresariales, como hacer más clases de, no sé, management humanista o directivos humanistas, donde se introdujeran ya todos esos elementos para que, digamos, los futuros emprendedores o los futuros gerentes o CEOs de empresas ya vinieran educados de una determinada manera? Sí, totalmente. Hoy el foco es garantizar la seguridad del alumnado, ¿vale? Y por otro lado, y de manera separada, garantizar el espacio seguro de los equipos docentes y de investigación y el staff, ¿sí? De momento, el estadio en el que están las universidades, no hay un mix de esto, ¿sí? No ha llegado al aula todo llega a través del discurso de los docentes, ¿vale? Y entonces ahí metemos 2 responsabilidades. Primero, que los equipos docentes puedan hablar con perspectiva inclusiva, ya no de género, sino inclusiva en todo su esplendor, ¿sí? Sino que también empecemos a meter profesores y profesoras diversas en el claustro. Porque si seguimos teniendo en finanzas hombres, pero en contabilidad mujeres, los directores de finanzas seguirán siendo hombres. Si seguimos teniendo en recursos humanos mujeres y en tecnología hombres, pues es la imagen que proyectamos. Sí. Bueno, eso, digamos, sería introducir el DEI dentro de las universidades, pero me refiero más allá de crear asignaturas concretas para que esos alumnos llegaran a las empresas habiendo pasado por unas asignaturas concretas que propicien el DEI, pero... Podría ser. Yo no abocaría por eso. ¿No? No, abocaría porque en todas las asignaturas hubiera una pátina de inclusión, porque es la única manera de llegar a absolutamente todo el alumnado. Hace, no sé, 10 años igual un poquito menos, yo ya tenía Valen capaz. En otra universidad entró un director académico a dar una noticia al grupo de alumnos que yo tenía en el aula y dijo literalmente, se quejaban por no sé qué, dijo literalmente: no seáis nenazas, dejad de llorar. Ese fue el último año que di clases en esa universidad. Pero eso es a los que están expuestos en algunas aulas, los alumnos y las alumnas. No tiene ningún sentido para mí, hacer una asignatura que hable de esto. Sí. Entre otras cosas porque todos como alumnos prestamos atención a lo que nos interesa. Me gusta el marketing, pues en la clase de marketing estoy atenta, pero en la clase de contabilidad no.
Intento aprobar los exámenes con la mejor nota posible, pero donde presto atención y donde aprendo en profundidad va a ser el marketing, que es la parte que me gusta. De la misma manera, no creo que sea necesario ni conveniente tener una asignatura separada. De la misma manera, te digo, no creo que diversidad, equidad e inclusión sea responsabilidad de recursos humanos. Porque en el momento que es responsabilidad de recursos humanos, no es parte de la cuenta de explotación del equipo productivo. Y entonces no funciona. ¿Qué es Donat Impulse? ¿En qué momento nace y qué es lo que hacéis? Es una bonita historia la de Donat Impulse. Donat Impulse comienza siendo un programa de promoción económica de Mataró, con el objetivo de impulsar los negocios liderados por mujeres. Es un programa que se les va de las manos y se les sale de Mataró. Y tienen gente de los alrededores del territorio. Diferentes iniciativas, pero todos con el mismo objeto, impulsar los negocios liderados por mujeres. Al cabo de 3 o 4 años, yo era consultora de ese programa. Había un proyecto que se llamaba Aterrache de la Innovación, por ejemplo, donde se viajaba a otro país y se conocían experiencias de otras empresas, y se viajaba con un perfil consultor-mentor, ¿sí? Con la idea de ayudarles a aterrizar esas experiencias a los negocios de las personas que iban. Exactamente. Yo tenía ese rol dentro de ese programa. En un momento dado nos dicen, se acabó la financiación, el programa se va a acabar, pero si os montáis como asociación, os ayudamos. Y el 8 de marzo del 14 nos constituimos como asociación. Y mi compromiso fue, básicamente para mí era, los proyectos se lideran o no son, se quedan en ideas y las ideas no son de nadie, son de quien las ejecuta, por lo tanto hay que liderarlo. Y si se organizan y deciden montar la asociación, contad conmigo. Y eso hicimos. Montamos la asociación hace ya 12 años. Yo soy presidenta en este momento de esa asociación desde el 2022. Tengo el honor de haber sido elegida presidenta. Y nosotros, como casi todas las asociaciones, somos una asociación no profesionalizada, que eso quiere decir que no pagamos sueldos, y es a base de voluntariado, ¿sí? Y todo lo que hacemos lo hacemos con 2 fuentes de financiación. Subvención, que es como ser ingeniero de la NASA para conseguir una, lo cual es altamente complicado para las asociaciones voluntarias, y las cuotas de las socias. Y nosotros tenemos 3 ejes: formación, información y recursos. Y todo lo hacemos, prácticamente todo lo hacemos, en colaboración con otras entidades que sí tienen los equipos para hacer formación, brindar información o aportar recursos. Y tenemos como 2 cosas, como 2 iniciativas muy importantes. Por un lado está nuestro evento insignia, que este año será en octubre, no sabemos si el 2 o el 9, toda una mañana de reflexión sobre un tema en concreto. El año pasado juntamos más de 200 personas asistentes en el Tecnocampus de Mataró. Y hoy tenemos el orgullo de poder decir de que hemos firmado un convenio con la ciudad y tenemos un programa de formación que pasado mañana termina la 2ª edición, y que, en palabras de quienes ya han pasado por él, es un programa que cambia vidas. Para mujeres emprendedoras, empresarias o cualquier profesional que está en un proceso de aceleración de su carrera. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Eso me ha llevado a estar o a tener una silla en algunos espacios de debate y de lobby en términos de equidad de género, y conocer a mujeres increíbles que están haciendo cosas maravillosas para garantizar no la igualdad en términos de talento, sino la igualdad de oportunidades. El otro día alguien decía, el talento no tiene género, las oportunidades sí. ¿Cuáles crees que son las claves para pasar de idea a
a empresa y decidir en qué momento tiene que ser empresa o decidir que esa idea no es buena. Ya sea en un entorno de emprendeduría femenina o masculina. Es una pregunta que me resulta difícil responder y te cuento por qué. Porque mucha gente tiene ideas, ¿no? Y gente tiene miedo a enfrentarse a intentarlo. Otros lo intentan y no saben en qué momento tienen que dejarlo o no. Otros que tardan un año en desarrollar la idea para ver si funciona. Yo he oído gente decir, mira, tienes que probar esto en una semana y si no funciona te tienes que olvidar. ¿Cuáles crees tú que son las claves? Esta es mi opinión personal Sí, absoluta. Yo creo que emprender no es para cualquiera, por lo tanto emprender por necesidad es un mal negocio siempre. ¿Vale? Creo que emprender requiere una tenacidad que no todos tenemos, ¿sí? Y una capacidad o voluntad de exposición que no todos tenemos. Es sumamente desgastante emprender. Lo digo con conocimiento de causa, además. ¿Vale? Mi recomendación sería básicamente, nadie sabe más que tú sobre lo que quieres hacer. Igual todavía no sabes explicarlo, pero nadie sabe más que tú. Para todo hay una novia o un novio, para todo. El tema es que para que sea un negocio tenés que tener muchas personas que lo quieran. ¿Sí? Un negocio no es negocio hasta que tiene clientes y no alcanza con uno. ¿Vale? Y lo siguiente es, y ahora sí mi recomendación personal, si no tienes capital para aguantar lo que pueda llegar a tardar en funcionar, busca alternativas. Hoy por hoy, Barcelona se ha convertido en un hub de startups y las universidades incluso impulsan un montón de ideas de negocio, convenciéndoles de que haciendo un MPV, que es una pequeña prueba piloto, un básico, un fake de lo que quieres ofrecer, a 4 o 5 que te digan que sí, y vas entonces a buscar ronda de financiación. Las rondas de financiación te pueden llevar 6 meses o 3 años, depende de lo que vayas a levantar. Tu capacidad de convicción está vinculada a tu discurso y a lo que puedas demostrar en un speech de 5 minutos. Luego, claramente, tienes que demostrar que hay un histórico y que tienes resultados. Pero, y hay diferentes, y ojo, hay diferentes maneras de emprender. No todos tienen que levantar capital. Nosotros decidimos no hacerlo, por ejemplo. Nosotros hicimos bootstraps, que es básicamente nosotros pagamos por todo. Nosotros pusimos nuestros ahorros, ni siquiera family, friends and fools. Fue nuestro dinero ahí. ¿Sí? Pero ya te dije que nosotros emprendimos al revés que lo que se emprende en tecnología hoy. Porque nosotros venimos de cabeza empresaria, no emprendedora, cabeza empresaria, cómo funcionan los negocios. ¿Sí? Lanzamos al mercado una cosa que ya estaba lista para usar. Y por suerte, toco madera, funcionó. Las adaptaciones que hicimos fueron suficientes como para que funcionase. ¿Quieres emprender? Consejos hay muchos. Nadie sabe más que tú sobre tu idea. Te diría que preguntes, que escuches, que aceptes. No todo lo que te van a decir te va a servir, pero va a ser interesante incluso aquellos que te digan, ¿y tú crees que esto tiene algún sentido? Porque quiere decir que no has podido demostrar el valor en esa conversación. Y hay que dedicarle tiempo. ¿Y cuándo hay que saber si rechazas la idea o no? ¿Crees que hay un momento en que las personas que... ¿Qué crees que hubiese dicho Thomas Edison? No sé. ¿Qué hubiera dicho? Por lo pronto sabemos que descubrió 1000 maneras de no hacer
la bombilla. Tendría que haber abandonado a la 23, a la 998. Claro, pero no todos somos Thomas Edison, ¿no? Tenía dinero para esperar. Y eso es lo que dije antes. Nosotros... Que te lo puedas permitir. Y hacer prueba de error hasta que... Igual no hay lugar para tu idea. Igual no la hay. Nosotros empezamos a desarrollar el estándar en mayo del 2020. Contratamos a la investigadora en mayo del 2020. Después de haber hecho un benchmark internacional y descubrir que no había nada. O sea, había un hueco en el mercado, no necesariamente una oportunidad. Al año siguiente, junio más o menos del 2021, ISO, International Standard Organization, que es el de las normas, ¿sí? Que en casi todo vas a ver un loguito de ISO, sacaba la publicación de una guía que no una norma, es diferente. Las guías son sugerencias para y la norma es lo que se va a medir, de diversidad. Nosotros ya teníamos el estándar construido. Nosotros ya estábamos empezando a entrarlo en código, ¿sí? A programar. Cuando la institución de referencia recién arrancaba con algo genérico. Cuando salió, lo compramos, chequeamos, nuestro estándar en ese momento cubría el 92% de las sugerencias que daba la guía. Por lo tanto, habíamos hecho una cosa maravillosa y era, nos habíamos adelantado, habíamos conseguido con muchísimos menos recursos y muchísimos menos expertos hacer algo al nivel que estaba haciendo una organización internacional, pero nosotros no éramos nadie comparados con ellos. No teníamos reputación, no teníamos trayectoria en el sector, nada. Comparativamente hablando, seguimos igual, quiero decir. Bill Mindset, ¿quién es? Nos conocen nuestros clientes. ¿Saben el valor que podemos aportar? Nuestros clientes, alguno más. Todo el mundo sabe que es una ISO. Bueno, todo el mundo. Muchos saben. Sí, gente de la empresa. Gente de empresa. Pero incluso cualquiera que compre una leche va a ver una ISO de calidad. ¿Teníamos alguna métrica que nos dijese que esto era un negocio que iba a funcionar? No, estábamos convencidas que hacía falta. Y aportamos mucho dinero para que eso ocurriese. ¿Cuándo es el momento de acabar? Cuando tú no des más. O ya no te quedan... Cuando tú no des más, que es básicamente eso. Cuando el cuerpo o el dinero te digan hasta aquí. ¿Qué quieres ser de mayor? ¡Ah! ¡Ay, qué buena! Nunca me habían hecho esta. Mira, cuando yo era chiquita quería ser la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Jugaba a taparle los ojos a la gente que estaba sentada en mi casa. Decía, ¿quién soy? Y hasta que no decían la Mujer Maravilla, no soltaba. No. Con el tiempo descubrí que me había convertido en una Mujer Maravilla. Tenía un negocio, tenía una hija, tenía un perro que tenía que también atender, una casa, una carrera profesional. De alguna manera me había convertido en la Mujer Maravilla. Podía mantener en el aire muchas pelotas. Y luego me di cuenta que en realidad yo quería ser como el druida. Asterix y Obelix. Sí. El druida es el que tiene la fórmula mágica para hacer que Asterix sea muy fuerte, ¿no? Y es el que da consejos, entre comillas. El mago. El mago brujo. Exactamente. Bueno, en Asterix y Obelix el druida no es que sea el personaje más fino, si se puede decir, en términos de ser muy justo con lo que tiene que hacer, ¿sí? Siempre se equivoca, a veces da de más, no sé qué. Pero a mí me gustaría convertirme en ese foco de conocimiento y para eso me educo cada día para poder compartir ese conocimiento. Me gustaría hacer eso de mayor. Más inteligente de lo que soy, más
Seguir estudiando, mejor ¿no? persona de lo que soy, más... Ir mejorando cada día. sí, más capaz de lo que hoy soy. ¿Qué es para ti ser feliz? Estar tranquilo, la paz, la calma es la felicidad. ¿Y después de la muerte? ¿Qué? No Para ti. importa. No voy a estar. Y ese es un concepto interesante. No sé si nos reencarnamos, pero literalmente no me importa. Porque si ocurre, tendré más tiempo, pero si no ocurre, se acabó aquí. Y de momento solo tengo esta vida para hacer lo que quiero hacer, que es legar un mundo mejor. Hacer que todo... Tenía un socio en una SL anterior que lamentablemente tuvo un ictus, no falleció, pero salió del mercado laboral y le echo mucho de menos. Pero él decía que lo que pase por mis manos salga mejorado. Y es literalmente que quien tenga vínculo conmigo por el motivo que sea, yo pueda aportarle algo. Que haga de su estar o de su vida o de ese momento un momento mejor solo porque yo estaba ahí. Pues muchas gracias, Laura, por venir. Pues muchísimas gracias. A seguir ahí influyendo en las pequeñas y grandes empresas que son las difíciles en el DEI. Persona a persona. Que será un mundo mejor, todo lo que se consiga persona a persona. Por eso. Gracias. Gracias a vosotros por toda la labor que hacéis. Gracias.